buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a este que es su espacio Mujeres con Voz. Para nosotras, el Instituto Nacional de las Mujeres, es un verdadero gusto volver a encontrarnos el día de hoy y que usted nos sintonice. Hoy tenemos un tema realmente interesante: cómo reconocer infracciones de género en el empleo y cómo podemos denunciarlas. Quédese con nosotros, dígale a sus compañeros de organización, familiares o alguna amiga que se quede en este programa. Les recuerdo la posibilidad que tiene de ver este y todos los programas en el Facebook del INAMU y también en el canal de YouTube del INAMU. El canal de YouTube lo encuentra como INAMU Costa Rica. Y las redes sociales, el Facebook, @inamu.costarrica y el Instagram como @inamu_cr. También le tengo que recordar la línea gratuita de consulta que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted no tiene saldo, no se preocupe, puede llamar porque es totalmente gratuita. El teléfono es 846-26-827, que es lo mismo que decir 800 INAMU CR. Y si usted, una amiga, una familiar, está viviendo una situación de violencia, puede llamar de manera confidencial al 911 y solicitar hablar con las compañeras del INAMU. Ellas la orientarán y la capacitarán para que pueda acudir a las instancias respectivas a poner la denuncia o bien que usted se aclare en esta materia de violencia contra las mujeres. Recuerden, el 911 no se denuncia, se solicita orientación y apoyo. Muy bien, vamos a dar inicio con el tema. Desde hace varios años, el INAMU trabaja de la mano con la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y con la Unidad de Género, de Equidad de Género, ambas instancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Uno de los ejes que se ha enfocado este trabajo conjunto es en mejorar las condiciones laborales para las mujeres asalariadas. Para lograr esta meta se logró capacitar y formar a 6 mujeres inspectoras laborales que tienen la tarea de identificar a nivel nacional las infracciones a la normativa laboral por razones de género. Su tarea es titánica y eso se comprueba con estudios que se han realizado previo a la pandemia, donde se lograron identificar como principales infracciones las siguientes. Se las voy a leer. Discriminación en el proceso de contratación, y esto tiene que ver con el reclutamiento, la selección, nombramiento e inducción. Discriminación por oportunidades, es decir, todo lo referente a capacitación, becas, permisos, giras, participación en la toma de decisiones. También se encontraron diferencias salariales, es decir, brecha salarial, ausencia de espacios dedicados a la lactancia, inseguridad física en el acceso a servicios sanitarios, es decir, servicios sanitarios en lugares inseguros, distantes, con falta de iluminación, falta de privacidad también. Se encontraron también modificación en las condiciones de trabajo, lo cual se liga con la restricción y también con prácticas discriminatorias en la aplicación de procedimientos de hostigamiento sexual, discriminación a la trabajadora embarazada por despido ilegal y restricción de derechos. Como ya existe un grupo de personas especializadas en detectar estas infracciones y como Costa Rica debe de garantizar el cumplimiento de condiciones laborales en igualdad para hombres y para mujeres, hoy vamos a conversar con especialistas en la materia que nos ayudarán a identificar dichas prácticas discriminatorias en el empleo y, lo más importante, nos explicarán cómo denunciarlas sin poner en riesgo el trabajo que desempeñamos. Y para este tema hoy nos acompañan Vivian Beltrán Villalobos. Ella es asesora legal de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Grupo Especializado en Género. Vivian, bienvenida. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y nos acompaña la señora Ana Rojas Chavarría. Ella es experta en temas de empleo del Departamento de Políticas Públicas del INAMU. Ana, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí, compartir con el público que nos escucha y nos ve este tema que es tan importante en el marco de la protección de los derechos laborales de las mujeres.
Así es, muchas gracias y bienvenidas a ambas. Vamos a empezar con usted, Ana. Según los compromisos asumidos internacionalmente, Costa Rica debe garantizar el trabajo decente. Sin embargo, ¿qué se entiende primero por trabajo decente? Sí, es muy importante tener este concepto claro porque es sobre los preceptos de este concepto que Costa Rica ha tratado de impulsar políticas de empleo para lograr una equidad, un ambiente laboral sano, empleos productivos, empleos dignos, que valoren de igual manera a las mujeres y a los hombres en ese ambiente laboral, ¿verdad? Que no haya discriminaciones. Este concepto ha sido impulsado por la Organización Internacional del Trabajo y Costa Rica forma parte de estos sistemas de protección de los derechos y se ha comprometido a lo largo del tiempo con lograr en la práctica implementar este tipo de trabajo decente. El trabajo decente implica un reconocimiento de las desigualdades que históricamente han tenido las mujeres en términos de discriminación en algunos aspectos cuando ingresan al mercado laboral y permite orientar las políticas públicas para que los empleos sean más productivos, sean mejor valorados, no exista la discriminación en el acceso y la permanencia en el empleo, especialmente para mujeres. Entonces es un tema muy importante que incluso Costa Rica ha firmado un memorándum de entendimiento para implementar el programa de trabajo decente desde el año 2019 y este programa implica el tiempo del 19 hasta el 2023 donde se está implementando este programa y uno de los actores claves justamente es el Ministerio de Trabajo. Este programa de trabajo decente aspira a tener una alianza entre las personas empleadoras, las personas trabajadoras y toda la parte, digámoslo así, de la organización sindical, de los derechos a poder dialogar entre las partes. Entonces, es un tema muy importante que las personas lo conozcan, que tenemos que tener la posibilidad de que hay un marco normativo, que hay instituciones que promueven este tipo de trabajo y que está también en manos de las personas trabajadoras, mujeres y hombres, pues apelar a estos principios de igualdad y de equidad en el ámbito laboral. Ana, entonces podríamos decir que en Costa Rica se garantiza o estamos trabajando en garantizar el trabajo decente para nuestra población. Efectivamente, o sea, hay instituciones relacionadas con el tema que impulsan este tipo de programas, ¿verdad?, en todos los ámbitos y especialmente tienen como objetivo transversar el enfoque de género. Uno de nuestros aliados principales para el INAMU es el Ministerio de Trabajo, justamente haciendo todas estas incidencias y modificaciones en la inspección del trabajo, de tal manera que en un equipo importante y un ente que es tan importante como la inspección del trabajo, que es la entidad que regula y protege los derechos laborales en el Estado costarricense, se ha logrado sensibilizar y capacitar en el tema de género. Entonces, en el marco del trabajo decente, justamente para lograr empleos de calidad, empleos de máxima productividad y empleos dignos para las personas, tanto para mujeres como para hombres, la inspección del trabajo se alinea, digamos así, con todo este planteamiento de trabajo decente y al final pues somos aliados muy estratégicos para la protección de los derechos laborales, en particular en el caso que nos mueve de las mujeres. Así es, así es. Muchas gracias, Ana. Vamos a hablar con Vivian y que Vivian nos ayude a definir algunas cosas. Y la primera de esas es, ¿qué son infracciones de género en el empleo? Sí, son violaciones o irrespetos de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Son omisiones, acciones que provocan diferencias en el menoscabo de los derechos de las personas en la relación laboral. Pero aquí también es importante decir que no solo
en la relación laboral podemos encontrar infracciones por discriminación de género. También previo al establecimiento de la relación, en los procesos de selección y reclutamiento podemos encontrar estos irrespetos, estas infracciones. ¿Vos tenés algún ejemplo de ese que me dijiste, reclutamiento? Ajá, por ejemplo, podemos encontrar una oferta de servicios donde necesariamente indique que se necesita un jardinero hombre, en el cual podemos ver que las mujeres pues encuentran limitación, encuentran una menoscabo de sus derechos para poder ofertar en ese puesto. Ah, sí, muy bien. De hecho, le iba a preguntar cómo le podemos explicar eso a las mujeres que trabajan en servicios de limpieza o de jardinería, que ahora lo mencionabas. Correcto. Por ejemplo, poner algunos ejemplos. Ajá. Podemos decir que cuando hablamos que el patrono o la oferta de servicios indica jardinero hombre, pues ya vemos que las mujeres no pueden participar de ese proceso de selección y reclutamiento. Y respecto a esto es importante tal vez mencionar el caso de las trabajadoras de servicios de limpieza, la infracción 151. La infracción de discriminación por género que podría darse cuando a una trabajadora se le asignan horarios diferenciados a distinto o diferencia de sus compañeros y que de manera desfavorable. Esto por su responsabilidad como madre, como jefa de hogar. ¿Cuáles son las causas de esas infracciones? La pregunta es como a las dos. ¿Y por qué afectan más a las mujeres? Hay varias, podríamos citar algunas, pero entre las que han tenido mayor afectación, pues encontramos la brecha salarial, que es esa diferencia de salarios entre hombres y mujeres realizando el mismo puesto de trabajo, ¿verdad? Otras de las también causas son los estereotipos de género, ¿verdad? La segmentación de ocupaciones, donde la representación femenina implica el pago de salarios distinto a los hombres. Sí, por ejemplo, nosotros podemos identificar discriminaciones por razones de género en los carteles, donde se ofertan las plazas vacantes y encontramos que hay un lenguaje sexista, ¿verdad? Entonces, referido únicamente hacia el sexo masculino y entonces de alguna manera está excluyendo o discriminando a las personas o las está estereotipando. Por ejemplo, un anuncio que diga se requiere para servicios secretariales una mujer de tal edad, de tal estatura. Hemos encontrado anuncios que dicen hasta el índice de masa corporal que requieren en ciertas instituciones para reclutar personal para seguridad, por ejemplo. Entonces, hay una serie de elementos basados en estereotipos y sesgos de género, ¿verdad?, que provocan y tienen como resultado pues una discriminación. A veces las discriminaciones son indirectas o directas. Como nos decía Vivian, la discriminación por brecha salarial es una discriminación indirecta, cuesta mucho verla, hay que hacer como una exploración en el centro de trabajo, identificando ciertos documentos de planilla, de recibos, de colilla, para poder conocer, digamos, si en la práctica hay una brecha salarial, ¿verdad? Y muchas veces esto se origina porque hay una valoración distinta entre el trabajo que hacen los hombres y el trabajo que hacen las mujeres. Entonces, en algunas ocupaciones, como decíamos, hay una sobrerepresentación de las mujeres y esto obedece a una división sexual del trabajo, donde históricamente las mujeres en este sistema, digamos, patriarcal en que nos desarrollamos, se ha establecido que las mujeres pertenecen al ámbito de lo privado, que sería el hogar, ¿verdad? Entonces, hay como una transposición de esta división sexual del trabajo a lo que es el mercado laboral. Y ahí también en el mercado laboral se hace esa división sexual del trabajo. Muchas mujeres, ustedes han visto, se dedican, por ejemplo, al área de salud y educación, así menos los hombres. No obstante, en el sector educación, por ejemplo, encontramos que muchos de los puestos de decisión y de liderazgo están en manos de hombres, siendo que casi el 90% de la fuerza laboral de ese sector de educación es de mujeres. Entonces, ahí hay discriminaciones que pues a veces las encontramos
situaciones de este tipo, donde hay una sobrerepresentación de mujeres, como un asunto natural. Natural. Y en realidad no es así. No es así, toda la razón. Con este encuadre que nos están haciendo ellas, yo quisiera preguntarles, si a una mujer se le violentan sus derechos laborales y vive algún tipo de infracción, ¿verdad? Como este que ya nos vienen mencionando, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el ABC, la ruta que debe seguir? Bueno, ante esta pregunta solo hay una respuesta, denunciar. Okay. El Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Inspección tiene distintos o diferentes canales para presentar la denuncia, sea vía web, a través de la página del Ministerio de Trabajo, el chat institucional, vía telefónica, 800 Trabajo, o apersonarse a las diferentes oficinas regionales que cuenta el Ministerio de Trabajo. Pero a veces es difícil denunciar ante ese temor de perder mi trabajo, ante de que si se dan cuenta, de que si saben que yo fui la que denuncié, pues tomarán represalias o inclusive habrá discriminación contra ese trabajador. Bueno, aquí es importante indicarles que la denuncia es confidencial, es privada. El Ministerio de Trabajo tiene sus competencias establecidas en convenios internacionales de la OIT, mediante la cual se prohíbe que se revele, que se le indique a la parte patronal quién denunció. ¿Quién denunció? Es meramente confidencial. Aquí también es importante indicarle a las personas que el Ministerio de Trabajo hace visitas ordinarias y también actúa por denuncia. Como indiqué, ante la denuncia, pues no todo va a haber privacidad y confidencialidad, pero también es importante que cuando las personas trabajadoras encuentren o vean a un inspector de trabajo haciendo una visita de inspección ordinaria, también conversen, manifiesten sus situaciones laborales para que se les pueda ayudar y mejorar las condiciones. Claro, que aprovechen estas visitas y se acerquen. Correcto. Vivian, la mujer debe recabar pruebas, debe tener testigos para ir a poner o interponer la denuncia. El tema de la prueba, pues si bien es cierto, es muy importante tenerlo, pero a veces es muy difícil. La legislación laboral indica que yo solo debo mostrar ese trato diferenciado, ese elemento de que me tratan mal, el que menoscaban mis derechos, y se redistribuye, o sea, va hacia el empleador o la persona empleadora, el que debe demostrar que esos actos que se aducen como discriminatorios no lo son. También vemos en temas como de acoso sexual, se trabaja con prueba indiciaria, con indicios, porque a veces las conductas de esta índole, pues no tenemos más prueba que mi declaración Claro. como persona afectada. Como tal. Exacto. No es necesario presentar prueba. Sí se le recomienda a las personas trabajadoras, pues si lo tienen, importantísimo para el procedimiento de la investigación. Pero la Inspección de Trabajo tiene la obligación de investigar ante una denuncia por indicios de discriminación. Muy bien, muy bien. Esta pregunta que le voy a hacer, me imagino que muchas personas que están en la casa deben de hacérsela igual. ¿La denuncia es con el Ministerio de Trabajo o en primera instancia debe acercarse al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja? Porque a veces, ¿verdad? Las personas dicen, ¿qué hago primero? Si, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo no sirve muy allá, de pronto, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, es importante indicarles que en cuanto a las políticas internas o los reglamentos internos, pues no existe una obligatoriedad para la parte empleadora de contar con ellos, salvo, y hago la excepción, de las políticas para la prevención y sanción del acoso sexual, que sí, todo centro de trabajo público o privado debe tener en su empresa instaurado y debe inducir y debe comunicarles estas políticas a las personas trabajadoras. Ahora bien, si en mi empresa, en el centro de trabajo existe la política interna, pues yo puedo acudir al departamento o el que tenga establecido la política para hacer la denuncia. No obstante, esto no significa que pueda personarse a las oficinas del Ministerio de Trabajo. Por supuesto, también puede presentarla ante la Dirección Nacional de Inspección. ¿Y qué pasa si la infracción la está cometiendo una persona de recursos humanos, por ejemplo? Sí, recordemos que tanto el patrono tiene la obligación de contar o tener un ambiente libre de discriminación en los centros de trabajo, pues es el principal obligado por la legislación laboral. Pero cuando la conducta la comete el de recursos humanos, esta jefatura,
inmediata, pues también es responsable solidario. Tanto patrono como la jefatura son responsables de las conductas y el patrono debe velar, sancionar, investigar ante una denuncia. ¿Cuánto tiempo puede durar todo el proceso para que se cierre el caso? Es decir, desde que se pone la denuncia hasta que se concluye. Bueno, en cuanto a los procedimientos de la inspección de trabajo, ¿verdad? Por ya el manual de procedimientos que cuenta la inspección y así por jurisprudencia constitucional, los procesos no deben de durar más allá de 2 meses. Pero recordemos que esto es muy casuístico. Okay. Estos casos, como antes doña Ana nos comentaba, son de investigar, se llevan su tiempo. Entonces dependerá de cada caso, la complejidad, las pruebas que se va a recabar. Entonces, dependerá de cada caso. No obstante, es importante aquí decir que en cuanto a la política interna que tiene todo patrono debe tener para sancionar y erradicar el acoso sexual, no debe pasar más de 3 meses. Muy bien. Yo aquí tengo una preguntita muy interesante. Supongamos que un caso cierra. Se regulan y equiparan las condiciones laborales, pero tiempo después vuelve a presentarse un inconveniente con esta misma mujer. De tal forma que pareciera, como decimos popularmente, una sacada de clavo por parte del patrono por haber llamado al Ministerio de Trabajo. Y decimos esto así de manera, ¿verdad?, tan popular, porque así es como lo decimos en los lugares de trabajo, así es como lo decimos las personas y en algún momento pusimos una denuncia. ¿Cómo se procede en estos casos, Vivian? Es importante que las personas trabajadoras sepan que ante una denuncia, el yo haber denunciado discriminación, acoso sexual, entro en un fuero especial de protección contra el despido y contra actos discriminatorios por haber denunciado. Así lo establece el artículo 12 del Código de Trabajo. Queda prohibido a los patronos, a las personas empleadoras, tomar represalias y despedir a las personas que demanden el auxilio de la autoridad de trabajo. Entonces aquí es necesario que conozcan y que sepan que no deben haber represalias, no deben haber despidos ilegales por haber denunciado discriminación, acoso sexual. Ahora bien, si se presentan nuevos hechos, pues la inspección o el patrono tiene la obligación de volver a investigar, erradicar y sancionar estos actos discriminatorios. Ahora que dijiste sancionar, ¿existen sanciones? Por supuesto. Las sanciones por infracciones a las leyes de trabajo se encuentran tipificadas en el artículo 398 del Código de Trabajo, pero es importante conocer la ruta o el proceso del Ministerio, de la Dirección Nacional de Inspección. Cuando el inspector detecta infracciones, pues previene a la parte empleadora en primera instancia y en sede administrativa para que subsane esas infracciones y se les otorga un plazo. Vencido ese plazo, el inspector verifica la subsanación o la corrección de estas infracciones. Si no lo hiciere, pues la inspección tiene la obligación, una vez agotado el procedimiento, de acudir ante el juez de trabajo, para que el juez de trabajo sancione por multas a los patronos o a las personas empleadoras infractoras de conformidad con la legislación laboral. Muy importante, es realmente muy importante. Si usted conoce a alguien que tiene alguna situación parecida, ¿verdad?, le recomendamos que le comparta este programa porque realmente es información muy, muy valiosa. Vamos a ver, esta pregunta es muy importante puesto las modalidades que se han puesto más en tendencia, digámoslo así, después de la pandemia. Se podría decir que las infracciones laborales se dan en los espacios de trabajo tradicionales. Sin embargo, estas infracciones pueden darse en estas nuevas modalidades. Hablamos de teletrabajo, trabajo flexible, nuevas modalidades de contratación, trabajo temporal también, empleos virtuales. ¿Nos pueden explicar cómo opera en este tipo de relaciones laborales? Sí, como antes lo indiqué, las competencias de la Dirección Nacional de Inspección pues, se encuentran en convenios internacionales. Por tanto, no importa o no hay, digamos, diferenciación en que sea un centro de trabajo tradicional, físico, un espacio físico, o sea uno virtual o teletrabajo. Igual la inspección verificará las condiciones de las relaciones laborales conforme lo establecen los procedimientos que tenemos para tales efectos. Muy bien. Por eso es muy importante que las mujeres y hombres que se encuentran en situación, digamos, de algún tipo de discriminación o de afectación de su proceso laboral, que denuncien, ¿verdad? Esa es la única manera en poder rescatar, digamos, que se subsane, digamos, esa falta que se está incurriendo.
muchas veces hemos encontrado entre el trabajo y producto de la pandemia, y los estudios nos lo han dicho, que mayoritariamente han sido las mujeres las más afectadas por ese retorno al hogar, ¿verdad? Y por esa sobrecarga de trabajo que han tenido en cuanto al tema de los cuidados, el tema de mantenimiento de la limpieza e higiene del hogar, y además tener la carga del trabajo remunerado. Entonces es una cuestión de también entender que podemos acudir a las autoridades respectivas, en este caso a la Inspección del Trabajo, bueno, seguir los procedimientos internos si existen, dependiendo del caso en el que está la situación, pero sí poner mucho énfasis en la denuncia, ¿verdad? Recordar que toda vez que se hace una denuncia es confidencial, y eso es muy importante. La protección de los derechos laborales es algo que está muy digamos, enraizado en nuestra cultura institucional desde el Ministerio de Trabajo, desde el INAM. Este proceso que hemos venido teniendo en alianza con el Ministerio de Trabajo y la inspección, hemos logrado entonces que en cada una de las oficinas regionales de la Inspección del Trabajo, o sea, en la región Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, Huetar Norte, exista una persona especialista en infracciones por razones de género. Entonces, hay una persona, digamos, que puede entender con mayor facilidad cuando se está en una situación de desventaja o se está sufriendo alguna pérdida de alguno de sus derechos. De sus derechos. Ana, ahora mencionabas los procedimientos internos. Esos son como los de cada lugar de trabajo. Correcto, como decía Vivian, muchas de las veces el tema del hostigamiento sexual es, aunque no creamos, pero es muy frecuente, y muchas de las veces queda invisibilizado, ¿verdad? Entonces, bueno, por ley, toda empresa o centro de trabajo tiene que tener un reglamento y establecer las políticas. Cuando no es así, pues yo pienso que la ruta pues es acudir, ¿verdad?, a sus oficinas de recursos humanos, y si no, pues avanzar hacia una denuncia ya en la inspección de trabajo. Pero sí los procedimientos para lograr defenderse uno en un centro de trabajo, pues tiene uno que estar muy informado, muy informado de qué es un derecho laboral, cuáles son los mecanismos para la protección de ese derecho y a dónde puedo acudir. Muy bien, sí, como de manera interna, informarme primero. Claro. Exacto. Esos procesos, ¿verdad?, de los que ya preguntaba, las preguntas de antes, ¿son para trabajadores públicos y trabajadores privados? ¿Solo para trabajadores privados? ¿Hay alguna diferencia? Pues cuando hablamos de los procesos internos en la función pública, pues hay ya reglamentación, legislación interna que los regula. En la parte privada, como decía anteriormente, pues no existe la obligatoriedad del patrono o la parte empleadora de tener un reglamento interno. En el tema de acoso sexual, como lo decía doña Ana, y la Dirección Nacional de Inspección vela, y es una obligación de ir a verificar que los procedimientos internos para sancionar y erradicar estas conductas se encuentren, ya sea patrono público o privado. Muy bien, muy bien. ¿Existe algún número de teléfono, página web, un WhatsApp o una oficina donde las mujeres puedan evacuar sus dudas en materia de infracciones laborales? Por supuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con consultas a través de un chat institucional en su página web www.mts.go.cr. Existe el número telefónico 800 Trabajo, pero también cada oficina regional cuenta o pueden apersonarse a presentar la denuncia, informarse, asesorarse, y sobre todo aquí es importante indicar que en cada regional de las oficinas del Ministerio contamos con una persona inspectora especializada en la materia de género. Yo quisiera, Ana, antes de irnos, que usted nos cuente de unos documentos que se han estado trabajando y que están a disposición de las mujeres, ¿verdad? De hecho, están en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres, y que si las mujeres quieren iniciar exactamente por informarse con esas publicaciones, usted nos cuente. Bueno, el INAMO ha producido muchos documentos pedagógicos
que orientan tanto a la persona empleadora como a la persona trabajadora. Este es uno que es una guía de verificación de derechos. Es muy importante puesto que hay un cuestionario donde se hacen una serie de preguntas y la persona comienza a marcar con X si a mí me está pasando esta situación, si yo sufro de algún tipo de discriminación o de desventaja. Entonces el documento ayuda a orientar y es muy importante pues que lo lean o que lo consigan. En la página web del INAMU está. Hay otros documentos como la guía de inspección con enfoque de género, que es el instrumento con el que trabaja la inspección del trabajo, pero que también está muy rico en los conceptos y además tiene un catálogo de infracciones. Entonces es muy educativo en ese sentido, porque a veces uno no logra identificar que es una infracción por razones de género, Claro. ¿verdad? Entonces, estos documentos ayudan y educan a las personas. Por ejemplo, tenemos que tener claro que una entrevista para el reclutamiento tiene que estar libre de todos sesgos de género. O sea, no se les puede preguntar a las mujeres si están casadas, su estado conyugal, si tienen hijos, Si si quieren espera tener hijos. tener hijos en el plazo inmediato o mediano plazo. Es decir, todas esas preguntas caen en lo que nosotros llamamos una discriminación, ¿verdad? Entonces, todo esto también las personas que buscan empleo tienen que estar informadas y saber de que cuando se les quiera hacer ese tipo de preguntas, pueden estar haciendo un reclamo. Muy bien. Me gustaría que dejáramos el énfasis de que este documento y otros que han trabajado las compañeras de esta área lo pueden descargar, ¿verdad? Sí, ¿Sí es? claro. Son descargables en la página del INAMU, www.inamu.go.cr. Correcto. Es así, ¿verdad, Ana? Muchísimas gracias a Ana, y ahí están los documentos, como dijo. ¿Para qué hacemos este espacio? Para que usted se informe, para que usted se eduque, para que usted esté realmente informada de sus derechos. Y precisamente para ir cerrando el programa de hoy, me gustaría que ustedes me den un mensaje de cierre para esas mujeres que, ¿verdad?, se conectan con nosotras, que están en este espacio, y me gustaría que arrancaras vos, Vivian. Gracias. El logro a la igualdad de género, más que un objetivo, debe ser una condición previa para afrontar los retos de la reducción de la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Quisiera cerrar mi conclusión con las palabras del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, en el que indica que la equidad de género es una necesidad de la evolución de la sociedad. Y si lo vemos de este modo, nuestro país ha alcanzado este desarrollo. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones laborales para las mujeres. Por eso existe este esfuerzo, este apoyo y esta lucha interinstitucional por parte de estas organizaciones, nuestras organizaciones, cuyo compromiso encontramos en la erradicación de esas odiosas formas de discriminación contra la mujer, para así alcanzar esta igualdad de género. Así es, tan necesaria como dicen las palabras con las que cerraste. Muchas gracias, Vivian, por venir a acompañarnos en este espacio. Esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias. Ana, tus palabras. Bueno, me sumo al pensamiento y las palabras que ha dicho Vivian. Yo esperaría, digamos, que cada vez generemos más conciencia entre nuestra población de mujeres diversas, ¿verdad? Porque la discriminación por razones de género se potencia o multiplica si lo combinamos con otras condiciones u otros factores culturales, económicos, sociales, como la edad, la etnia, la ubicación geográfica, etc. Entonces, creo que tenemos que estar muy alertas, abrir nuestros ojos, reconocer esas diferencias. En algunos casos sentimos que son situaciones naturales, ¿verdad? Que yo como mujer pues tengo que recibir quizás menos ingresos que el trabajo igual que hace un compañero hombre, y eso no es así. Tenemos todo el derecho. Costa Rica ha ratificado los convenios internacionales de la OIT, el convenio 100, el convenio 111, el convenio 156, que habla sobre la mejora en las condiciones laborales, familiares, las responsabilidades familiares y de cuidado, en la igualdad laboral, en la no discriminación en el empleo. Entonces,
Además tenemos recientemente la reforma procesal laboral en el Código de Trabajo, que ya indica que, que no se tolera la discriminación por sexo, por edad, por religión, por nacionalidad, y que esto puede suceder incluso antes de que se firme un contrato laboral. O sea, desde el proceso en que yo estoy en la búsqueda del empleo, en la selección y reclutamiento, puedo encontrar discriminaciones. Así es. Muchas gracias, Ana. De verdad, un gusto. Primera vez que Ana nos acompaña en este espacio. Esperamos tenerla más porque vean qué espacio más rico en conocimiento. Estuvimos hablando hoy del tema de infracciones de género. Esperamos realmente que esta información sea de utilidad para usted, para alguna amiga, para su hija, para familiar, para cualquier mujer cercana a usted. Así que compártalo. Muchísimas gracias a ambas por compartir con nosotras este espacio. Y antes de irnos, yo le tengo que recordar las redes sociales del INAMU para que nos sigan por ahí. En YouTube nos encuentran como INAMU Costa Rica. En Facebook nos encuentran como @inamu.costarrica y en Instagram como @inamu_cr. Siempre tenemos información a su disposición, así que por favor síganos en estas redes. La línea gratuita de consulta que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 800 INAMU CR. Es lo mismo que decir 846 26 827. Y también tenemos la línea el 911 a su disposición. Recuerde que es una línea gratuita, atiende todos los días y está a su disposición en materia de violencia contra las mujeres. Por favor, utilícela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí ha sido un placer, como en todas las oportunidades. Esperamos vernos muy pronto.